Bien, muchachos, pues yo creo que vamos a tener una clase muy sola. No olviden a los que no están el día de hoy para cuando chequen el video que una nueva disposición de la universidad es que estén. No es que los queramos tener en clases. Es una disposición porque tenemos muchos alumnos de dispositivo y no sé qué tan rentable sea para ustedes y prepararse o pagar por un título si el teléfono o la computadora es la que está recibiendo la clase. Y yo entiendo. Y estoy más del lado de ustedes que la universidad posiblemente en este tema de que, pues, no hay tiempo, están en el trabajo y todo ello. Hablen en la universidad cuando tengan complicaciones para... Adiós, adiós, maestra. Que tengan complicación para venir a clases para que esto se marque un antecedente y no quede ahí definido. Permítanme 2 segundos. Bien, muchachos, como recalcaba, no se casen, por favor. O si están casados, divórciense. Están a tiempo de que puedan corregir su vida. Jóvenes, por fin, sin ruido, se acaba de ir Alfonso. Qué suerte la mía. Bien, regresamos. Comentaba hace ratito que puedo no estar de acuerdo con la disposición de la universidad. La verdad no sé. El tema empresarial es muy complejo para ustedes, lo sé de sobra. Platiquen en la universidad cada tema particular, digo para los que no están. Sí, por el tema de sus faltas, porque si ya es obligatorio y ya va a tener ponderación en su resultado, pues hay que ver qué se puede hacer, porque son tres reactivos nuevos que se van a tomar en consideración y pues deben de estar bien conscientes de que estos reactivos van a tener un peso en su calificación, positivo o negativo, mayor o menor. Bien, pues ya la materia ya empieza a pasar ahora de un tema de prediseño y análisis empírico y de prediseño personal o prediseño general o decisiones de obra a un proceso ya más técnico. Vamos a entrar ya al área donde comenzaremos a evolucionar la materia, a hacer cálculos, desde lo que son las bajadas de cargas y que es las áreas tributivas, áreas tributarias, en un solo sentido, en dos solos sentidos. Vamos a empezar a hablar nosotros ahora ya también de y los diagramas de reacciones en A, reacciones en B, cargas uniformemente distribuidas, teoría de la viga elástica, teoría de la plástica. Ya vamos a empezar a entrar a este tema
que a lo más técnico, ya vimos lo empírico, lo que posiblemente nos salve el, el paso, nos brinque el paso en el campo, en la vida cotidiana. Ya vamos a ahora empezar a ver, no digamos que la masita, sino vamos a ver ya un poco más técnico el concepto. Hoy de qué vamos a hablar? Sistemas físicos y mecánicos. Y si nos da tiempo, vamos a hablar también de reacciones, perdón, bajadas de cargas, método para bajadas de cargas en un solo sentido, en dos sentidos, los famosos tableros de áreas tributivas. Si han oído hablar de ese concepto, quiero creer, ¿verdad? Y si no, pues no están obligados, insisto. No, profe. Ah, muy bien, pues qué No, bueno. profe. Yo les voy a enseñar cómo son estos, les voy a enseñar a calcular losas de concreto armado, losas de concreto ligero y losas de semiviguete y bovedilla y panel de poliestireno. Vamos, ya vamos a entrar un poquito más en materia. Y voy a ir evolucionándola paulatinamente, pero como les comenté siempre, el tronco común es importante, porque va a haber veces que en obra no van a tener la calculadora ni la aplicación ni nada, y van a tener que tomar decisiones en ese momento. Y para eso es el tronco común. Ya vamos a empezar con un poquito más de complejidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es desarrollar la habilidad para tomar decisiones y para conocer los pesos que estarán bajando a una estructura. El campo de aplicación principalmente de esta materia en particular, de esta clase de cálculo de estructuras de acero, es el conocimiento teórico y práctico del comportamiento de las estructuras de concreto armado. Comúnmente, y digo comúnmente porque vamos a estar inmersos y completamente trabajando en el tema del diseño de elementos estructurales, de criterios estructurales. Hay que tener bases mayores o menores, fuertes o no, para poder tomar decisiones. En esta semana 6, muchachos, vamos a comenzar nosotros a trabajar sobre las propiedades físicas y mecánicas del concreto armado, cómo se dosifica, cómo se pueden hacer los cálculos de resistencia. Han visto ustedes lo que son las muestras de concreto, las muestras de laboratorio. Vamos a ver todas sus propiedades, cómo se realizan, cómo se elaboran, cómo hacer pruebas de carga, pruebas de resistencia para concreto armado y para concreto simple. Vamos a ver también pruebas de resistencia y capacidades físicas y mecánicas del acero de refuerzo para concreto armado, que es distinto, ¿eh? No es lo mismo el acero de refuerzo para concreto armado que el acero estructural. Son dos distintos, trabajan distinto. Pueden trabajar mixtos, pueden trabajar mezclados, pero el acero para concreto armado es distinto al acero estructural, porque el acero estructural normalmente trabaja solo o trabaja como montante y sustentante de estructuras de concreto, de madera o de cualquier otro material. Entonces desarrollaremos una serie de tutoriales tendientes a darnos a conocer estos conceptos. Si nos da tiempo, ya empezamos hoy a ver tableros y empezamos a ver lo que son bajadas de carga y áreas tributivas, que esto es muy interesante y la verdad es muy fácil. Pero qué tan fácil o qué tan no fácil depende de nosotros. Realmente ahí es una variable que nosotros podemos tener que ir midiendo en función de nuestra capacidad de razonamiento y de nuestra capacidad matemática. Vayan preparando su calculadora científica para hacer operaciones y yo les voy a agradecer en la medida de lo posible cuando yo no tenga la forma, porque siempre se los he dicho, creo que se los comenté desde la otra vez cuando veíamos canales, no he podido recuperar mi calculadora y también no he hecho el esfuerzo. Lo siento, personalmente siento que yo soy el error, pero no he hecho tampoco el esfuerzo por recuperar mi calculadora. Pero bueno, tengo que hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, así es como iniciamos nuestra clase del día de hoy, y para comenzar a ver este apartado. Sí, y permítame 2 segundos, alguien me está hablando. Espérenme, espérenme, se vayan.
Sí, maestro. Sí, sí, no hay ninguna complicación. Puede ser 40, 40, 15, sin problema. Nos va a quedar un poquito, bueno, va a ser, queda hasta más resistente, maestro, sin lugar a duda. El cálculo nos arrojó unos 50, uno de 50 por 50, pero puede ser el de 40 por 40. Vamos, va a quedar hasta más sólida, pues, porque va a haber más nervaduras. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces sí, maestro, con toda la confianza. Dígale a la señora que sí se puede. Era de lo que les comentaba, muchachos. Hasta traemos ahí a obritas. Ya ven que yo los sábados me dedico a la docencia y pues dejo el trabajo, pero a los maestros y los clientes siempre están con ese tema. Y como lo ven ahorita, pues tomando decisiones estructurales, ¿sí? Y no les digo que es un orgullo, es una responsabilidad. Yo lo digo desde mi propia perspectiva, porque aunque me vean así como medio bonachón y que no soy tan malo y que todo eso, mm, ay, las responsabilidades que tenemos son bien fuertes. Pero pues así hay que abordarlas. No hay que tenerle miedo a este negocio. Aquí se trata de ser intrépido y arriesgarte, pues vas a vivir de esto y estar en esto sabe cuántos años. Entonces, qué mejor que hacerlo con gusto, dedicación y con particular alegría. ¿Sí? Como nota importante, como trabajo de actividad para esta semana, nosotros vamos a investigar áreas tributivas o bajadas de carga. Ese va a ser como nuestro trabajo inicial. Con el objetivo, muchachos, de poner en práctica o investigar los procesos para la acumulación de datos de bajada de cargas que se verán reflejados en columnas, en traves y en cimentación. Para esta actividad, muchachos, lo que vamos a hacer nosotros es realizar una investigación por cualquiera de los medios a través de los cuales se nos explique a nosotros cómo se hace el proceso de bajada de cargas, tanto de áreas tributivas en dos sentidos, en un solo sentido, o mixtas o curvas, u otros tipos de bajadas de cargas que se ven reflejadas en una estructura. La más común es la de dos sentidos y la de un sentido. La mixta, normalmente por opción y practicidad, la convertimos a dos sentidos eh, sumando carga, porque es más sencillo y más práctico. Este trabajo lo realizan a través de internet, a través de cualquier medio digital que les permita asirse de la información necesaria para poder entender la información. Nota importante, muchachos, interpreten la información y vamos a realizar uno o dos ejercicios de bajada de cargas. Yo espero que esta clase me dé para introducirlos. Normalmente cada uno de ustedes, particularmente los que son de Aguascalientes, van a encontrar en el Código Municipal un apartado que se llama Libro Sexto en el área de estructuras. En el área de estructuras van a encontrar los pesos volumétricos por metro cuadrado, por metro cúbico de los materiales más comúnmente utilizados en la construcción en el estado de Aguascalientes. Cada uno de ustedes en su región, en su localidad, chequen si hay un código que les marque estos elementos. Si no lo encuentran en los códigos, lo van a encontrar en los colegios de ingenieros y colegios de arquitectos de su localidad. Ahí pueden solicitar esta información para que tengan la respuesta de los materiales más comúnmente utilizados. ¿Y a qué me refiero con esto? Como una pequeña introducción. Peso volumétrico de la losa maciza, peso volumétrico de la losa ligera, peso volumétrico del relleno, sea JAL, sea tesontle, sea el tipo de sistema que le vayan a meter de relleno, pueden rellenar hasta con panel de poliestireno, el tipo de el peso volumétrico del enladrillado, el peso volumétrico del charpaque, el peso volumétrico eh, del yeso, de los plafones, de los falsos plafones. Ahí van a encontrar todos los pesos volumétricos que al final de cuentas van a verse reflejados en su peso total de cargas que van a bajar por las traves. Adicionalmente a esto, va a haber un peso volumétrico porcentual asignado por instalaciones y por cargas eventuales que tendrán que verse reflejados también en la bajada de cargas muertas de su estructura, como un breviario cultural. Esto lo elaborarán en un formato PDF que subirán a plataforma en semana número 6. Nota importante, muchachos,
Este trabajo que ustedes suban a semana número 6, ¿cómo lo vamos a elaborar? Mediante una interpretación, criterio y aplicación de fórmulas con desarrollo. Desarrollen las fórmulas. Todo esto se los digo porque casi siento que no vamos a alcanzar a ver el tema completo, porque ya ven que siempre nos andamos pasando de tiempo y no quiero que quitarles tiempo de sus otras clases. Entonces, van a utilizar operaciones con desarrollo, no hagan un copy-paste y elaboren su ejercicio, sea a mano, en computadora, en una hoja de Excel, ustedes decidan cómo lo van a hacer. Y la calidad de presentación también va a contar. Estos son los elementos que vamos a nosotros poder o vamos a revisar para este trabajo en semana número 6. ¿Alguna duda, comentario sobre este tema de cómo va a ser su tarea, muchachos? Espero que me dé tiempo de verlo a detalle para darles un poquito más de información y proyectarles algunos videos tutoriales que por ahí tengo. Ojalá. O bien, ahorita vemos, vamos a ver cómo nos organizamos. Tenemos hasta la una, ¿verdad? Hoy o no están, o están muy atentos, o están viendo Sí, Netflix. estamos atentos, profe. Estamos hasta las, a ver, déjame fijo. Ujú. A la 1 p.m., sí. Bien, yo espero que nos dé tiempo de avanzar lo más que podamos porque ya entrando al área técnica sí es un poquito más complejo, vamos y venimos, y desarrollamos ejercicios e investigaciones. Espero que sí nos dé más tiempo, bien. Entonces, ya con esto quedamos sustentados, ya para si se nos acaba el tiempo tengan también su actividad semanal. Voy a comenzar a proyectarles y una serie de tutoriales que... Profe, Mándeme. antes de que yo llegué un poquillo tarde, no sé, estaba diciendo algo de las calificaciones. Así A lo mejor que ya. por disposición de la universidad y debido a que algunos de ustedes habían tenido problemas y para subir información o por falta de pago o por problemas de trabajo se decidió que las calificaciones se iban a retrasar y 2 o 3 días. Entonces nos pidieron que nosotros calificáramos hasta este fin de semana para que si ahorita no ven calificación formalmente en su plataforma, en su muro donde ustedes consultan, no se preocupen, todavía no hemos revisado. ¿Sale? Entonces es que lo que pasa es que yo todavía no entrego el último, el del proyecto, que para Ah, que me pues califique. por gente como que le pasó lo que le pasó a ti, pues súbanlo. Es mejor que tengan una penalización por extemporaneidad a que no tengan nada, porque si no tienen nada se llevan la unidad. ¿Sale? Vale, profe. Sí, Está tienes bien. todavía el día de hoy, porque hoy me la paso dando clases y yo pienso que yo mañana me la voy a pasar revisando todo el día. ¿Sale? Muy bien, profe. Bueno, está muy Sale. bien. Pero Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? Nada más. solo eso, ya ve que de repente ya nomás nos comparte y luego ya se acaba la sesión. Sí, y hay veces que ya no se reincorporan algunos de ustedes para que también antes de que cuando aparezca el símbolo de que faltan 5 minutos para pasarles lista, porque hay veces que después de los 5 minutos algunos ya no se conectan y ya no tienen ya no tienen asistencia, para que me acuerden, ¿sale? Bien, comenzamos. Si Vale, alguien llega, muchachos, me avisan para poder regresarme de la proyección y darles acceso. muy Comenzamos. bien, profe. Comenzamos. Compartir. Cualquier duda, aquí estoy, ¿eh? Bien, vamos a hablar ahora de las propiedades físicas y mecánicas del cemento. Ya cómo se hacen las pruebas, cómo se elaboran los estudios. Es un poquito acercarnos a lo que es un estudio de laboratorio, un laboratorio de mecánica. Y eso es muy interesante, ya que algunos de ustedes, a mí me ha pasado, tengo amigos, en particular tengo dos amigos, ingenieros civiles que se dedicaron a la mecánica de suelos y tienen laboratorios y les va de maravilla porque muchos de los proyectos, gran cantidad de proyectos, te piden estudio de mecánica de suelos. Entonces, ahí, avíntense ese trompo a la uña. Comienzo a compartirles. Comenzamos. Déjenme, algún detalle interesante. Déjenme quitarles para que se oiga, porque si no, no se va a oír. Dejen apagar mi Bluetooth, porque siempre lo tengo conectado. Desconectar. Paso de precipitado, Ahora sí. tipo de Chatelier, baño Súbanle de volumen agua, allá con ustedes si no cámara escuché. húmeda, un cronómetro, una Dejen regla onda regresarme. libre y una balanza de precisión. Comenzamos. Determinación de la estabilidad de volumen. Para realizar el ensayo necesitaremos
una amasadora, recipiente de amasado, espátula, rascador de plástico, vaso de precipitado, equipo de Le Chatelier, baño de agua, cámara húmeda, un cronómetro, una regla o calibre y una balanza de precisión. El contacto directo con la piel durante el ensayo se evita con la utilización de guantes protectores. Se activa el cronómetro tiempo cero y se amasan 500 gramos de cemento con la cantidad de agua establecida en el ensayo de consistencia normal. El procedimiento de amasado es el mismo que el del ensayo de consistencia normal. Terminado el amasado, se rellena con la pasta de cemento el molde de Le Chatelier, usando solo las manos y la espátula para enrasar. Durante el llenado hay que evitar que se abra la ranura del molde, bien presionando con los dedos, bien usando una goma elástica. Se cubre el molde con la tapa de vidrio y se coloca en la cámara húmeda a 20 más menos 1 grado Celsius y humedad relativa mínima del 90%. Las probetas se mantienen en la cámara húmeda durante 24 horas más menos 30 minutos. Se puede sustituir la cámara húmeda colocando las probetas sumergidas en un baño de agua a 20 más menos 1 grado Celsius durante las 24 horas más menos 30 minutos. Pasado este periodo, se mide la distancia entre las puntas de las agujas A con una aproximación de 0,5 milímetros. A continuación se calienta el molde en baño de agua gradualmente hasta alcanzar la ebullición a los 30 más menos 5 minutos y se mantiene en ebullición durante 3 horas más menos 5 minutos. Pasado este periodo, se mide la distancia entre las puntas de las agujas B con una aproximación de 0,5 milímetros, teniendo la precaución de no quemarse al manejar las probetas calientes. Una vez tomada la medida, se dejan enfriar las probetas a temperatura de laboratorio y se mide la distancia entre las puntas de las agujas C con una aproximación de 0,5 milímetros. Se determina el valor C menos A si se realiza el ensayo con una sola probeta o la media de los dos valores si el ensayo se ha realizado con dos probetas. El resultado se aproxima al milímetro más próximo. Se verifica el cumplimiento de la expansión de volumen que no debe superar los 10 milímetros, que se establecen en la norma EN 197-1. Si la expansión excede del límite especificado de estabilidad de volumen, se repetirá el ensayo. Si el cemento fresco no satisface el requisito de estabilidad de volumen especificado, se puede volver a repetir el ensayo sobre el cemento tras haber sido almacenado. Para ello, se extiende el cemento en una capa de aproximadamente 70 milímetros de espesor y se mantiene durante 7 días en una atmósfera a 20 más menos 1 grado Celsius y humedad relativa mínima del 50%. Entonces se repite el ensayo. Bien. ¿Qué sigue? Determinación de los tiempos de fraguado. El principio de fraguado es el momento en el que la pasta pasa del estado líquido al estado plástico. El final de fraguado es el momento en el que la pasta pasa del estado plástico al estado sólido. Para realizar el ensayo necesitaremos una amasadora, un recipiente de amasado, espátula, rascador de plástico, vaso de precipitado, molde de caucho duro de 40 milímetros de altura, 65 milímetros de diámetro interno superior y 75 milímetros de diámetro interno inferior. Una placa base de vidrio, un contenedor, aparato de Vicat, aguja para determinar el principio de fraguado, aguja para determinar el final de fraguado, un cronómetro y una balanza de precisión. La pasta húmeda de cemento es muy alcalina y puede causar quemaduras en la piel. El contacto directo con la piel durante el ensayo se evita con la utilización de guantes protectores.
Se coloca la aguja para determinación del principio de fraguado en el aparato de Vicat y se ajusta a cero la escala de medida. Se activa el cronómetro, tiempo cero, y se amasan 500 gramos de cemento con la cantidad de agua establecida en el ensayo de consistencia normal. El procedimiento de amasado es el mismo que el del ensayo de consistencia normal. Terminado el amasado, se rellena con la pasta de cemento el molde siguiendo los mismos pasos del ensayo de consistencia normal. Se introduce el molde lleno y la placa base en el contenedor, añadiéndose agua de forma que la pasta quede sumergida al menos 5 milímetros y se almacena en la cámara de temperatura controlada a 20 más menos 1 grado Celsius. Minutos antes de que se considere que se va a producir el principio de fraguado, se colocan el contenedor y el molde con la pasta en aparato de Vicat, situando la aguja en contacto con la pasta. A los 2 segundos de situar la aguja en contacto con la pasta, se libera la aguja para que penetre verticalmente en la pasta. Se lee la escala a los 5 segundos del fin de la penetración o 30 segundos después de la liberación de la aguja, primero que ocurra. Se anota el descenso de la aguja en la pasta de cemento y el tiempo transcurrido desde el tiempo cero. Se limpia la sonda inmediatamente después de cada penetración y se conserva la probeta en la cámara de temperatura controlada. A intervalos de tiempo espaciados, por ejemplo cada 10 minutos, se repite el ensayo de penetración en la misma probeta en posiciones separadas al menos 5 milímetros entre ellas y al menos 10 milímetros de la última posición. El principio de fraguado se produce cuando la distancia entre la aguja y la placa base sea de 6 más menos 3 milímetros. Como la altura del molde es de 40 milímetros, el descenso de la sonda debe estar comprendido entre 31 y 37 milímetros. Se verifica el cumplimiento del principio de fraguado en función de la clase resistente del cemento, según se establece en la norma EN 197-1. Terminado el ensayo de principio de fraguado, se conserva la probeta en la cámara de temperatura controlada para realizar el ensayo de final de fraguado. Para determinar el final de fraguado, sustituimos en el aparato de Vicat la aguja de principio de fraguado por la aguja para determinación del final de fraguado. También se invierte el molde lleno de pasta sobre su placa base, de forma que los ensayos de final de fraguado se efectúen sobre la cara de la probeta que originalmente estaba en contacto con la placa base. Tiempo antes de que se considere que se va a producir el principio de fraguado, se colocan el contenedor y el molde con la pasta en aparato de Vicat, situando la aguja en contacto con la pasta. A los 2 segundos de situar la aguja en contacto con la pasta, se libera la aguja para que penetre verticalmente en la pasta. Se observa la marca producida por la aguja en la pasta. Si queda la marca de la aguja y la circunferencia alrededor de la misma del dispositivo de sujeción, significa que la aguja penetra más de 0,5 milímetros en la pasta y, en consecuencia, no se ha producido el final de fraguado. Se anota el descenso de la aguja en la pasta de cemento y el tiempo transcurrido desde el tiempo cero. Se limpia la sonda inmediatamente después de cada penetración y se conserva la probeta en la cámara de temperatura controlada. A intervalos de tiempo espaciados, por ejemplo, cada 30 minutos, se repite el ensayo de penetración en la misma probeta en posiciones separadas, al menos 5 milímetros entre ellas y al menos 10 milímetros de la última posición. Si solo queda la marca de la aguja, significa que la aguja solo penetra 0,5 milímetros en la pasta y, en consecuencia, se ha producido el final de fraguado. Muy bien. Seguimos.
Mi nombre es Eberlino Orozco, jefe de calidad de concretos Argos, Regional Noroccidente. A continuación, vamos a presentar el ensayo para medir el asentamiento o fluido de concreto, norma técnica colombiana NTC 396. Para realizar el ensayo se requiere de los siguientes elementos. Molde resistente al ataque de la pasta de cemento, en forma de tronco de cono, de 203 milímetros, más o menos 3 milímetros de diámetro en la base mayor, 102 milímetros, más o menos 3 milímetros de diámetro en la base menor y 305 milímetros, más o menos 3 milímetros de altura. Debe tener agarraderas y dispositivos para sujetarlo con los pies. En su interior debe estar libre de abolladuras o protuberancias. Varilla de acero, cilíndrica, lisa, de aproximadamente 16 milímetros de diámetro y 600 milímetros de longitud. El extremo para compactación debe ser hemisférico y con el mismo diámetro de la varilla. Y cuchara para coger el concreto. Una vez obtenida la muestra, de acuerdo con lo establecido en la norma NTC 454, toma de muestras, se inicia el procedimiento de ensayo. Para empezar, se humedece el molde. Se coloca sobre una superficie horizontal rígida, plana y no absorbente, con la abertura más pequeña hacia arriba. A continuación, se sujeta firmemente el molde con los pies y se llena con la muestra de concreto en 3 capas, correspondiendo cada una de ellas a 1/3 del volumen del molde, de la siguiente forma. La primera capa con una altura aproximada de 65 milímetros. Segunda de 155 milímetros. Y la tercera a la altura total del molde. Cada capa se compacta con 25 golpes, distribuidos uniformemente sobre su sección transversal. Para la primera capa, la del fondo, se debe inclinar ligeramente la varilla. Iniciar con los golpes en el perímetro y continuar en forma de espiral hacia el centro, compactándola en todo su espesor. Las capas siguientes se compactan de modo que la varilla penetre ligeramente en la capa inmediatamente inferior. Cuando se llene la capa superior, que se asienta por debajo del borde, debe agregarse mezcla para que en todo momento haya una cantidad adicional sobre el molde. Después de compactarse, debe alisarse a ras de la superficie utilizando la varilla compactadora. A continuación se retira el molde levantándolo en dirección vertical durante 5 segundos, más o menos 2 segundos, con un movimiento uniforme hacia arriba. Finalmente, se mide el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la parte superior del molde y el centro desplazado de la superficie superior de la muestra. Es importante tener en cuenta que el ensayo, lo que se inicia el llenado del molde, hasta que se retira, no debe superar un tiempo máximo de 2 minutos y medio y se debe realizar sin interrupción. Si el concreto se desmorona o se desprende hacia un lado, debe rechazarse y repetirse con otra porción de la muestra tomada. El asentamiento se debe medir en milímetros con aproximación a 5 milímetros. Hola, somos estudiantes de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, de la carrera de Ingeniería Civil. En este video se demostrará el procedimiento para la realización del cono de Abrams y ruptura de cilindros de hormigón.
Preparación de la muestra de hormigón. Comenzaremos preparando la muestra de hormigón, pesando sus respectivos componentes para luego mezclar. Mezcla de los componentes de hormigón. Ensayo de cono de Abrams. Este ensayo se lo realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia y por lo tanto su trabajabilidad. Los equipos empleados para este ensayo son un cono con dimensiones normalizadas de 20 centímetros de diámetro en la parte inferior, 10 centímetros en la parte superior y 30 centímetros de altura. Antes de comenzar con el ensayo, se deberá humedecer los equipos con los que se trabajará para evitar que resten agua a la mezcla. También se utilizará una varilla de 60 centímetros de largo, 16 milímetros de diámetro con punta semiesférica. Se coloca el cono sobre la bandeja. El operador se para sobre las pisaderas, evitando el movimiento del molde durante el llenado. Se llena el molde en 3 capas de igual volumen, apisonadas con 25 golpes de varilla penetrando en cada capa 2 centímetros, distribuidos uniformemente. La introducción de la varilla se deberá hacer en diferentes sitios de la superficie, con el fin de que la compactación sea homogénea. Bien, ya apareció la de 5 minutos. Ya no está Pedro, ¿verdad? Hagamos eso. Más no se les olvide que también ya le pasemos lista a Pedro ahorita. Guardar. Ok. Estamos en acero del concreto armado. Concreto reforzado. A ver, Núñez Ricardo no estaba, ¿verdad? Espérame, esto ya me metí a otra lista. Concreto reforzado. Espérame, esta computadora está marihuana. Fíjense que no sé qué le esté pasando a su plataforma. Quiero que lo vean ustedes para que vean que no es mentira. Déjenme compartirles. Aquí está, miren. Esto que están viendo ustedes es la plataforma, estamos de acuerdo. Y la clase se llama Diseño de elementos de concreto reforzado, ¿cierto? En la semana las 6 hacemos, ok, clic y nos vamos aquí donde dice espacio virtual de aprendizaje. Clic. Aquí abajo te debe de aparecer, lógicamente, cuarto, diseño de elementos de concreto reforzado, sabatino parcial segundo. Ok. Donde dice integrantes está la lista de alumnos. Y ustedes están viendo que no me aparece su lista. Aparece la de los muchachos de taller de la construcción. Como aquí, ¿cómo le hacemos? A ver, platíquenme.
cuál sería la alternativa. Y lo vuelvo a hacer. Somos 4 nomás, profe. Sí, ahorita les voy a pasar lista de otra manera, ya sé cómo le va a hacer. Es que, déjenme, a ver, vamos a actualizar la página. Actualizamos la página. Deje volver a intentarlo por si las moscas. Es elemento reforzado, 4. Ahí está. Ahora sale, ¿se fijan? Ok. Activo, activo, activo. Jaime, sí estaba, fue el que salió ahorita, ¿verdad? Pedro. Y Josué, Sí, Jonathan, profe. ahí está presente, perfecto. Sandoval Vázquez Juan Gerardo. Sí está Juan Gerardo. Santoyo Vázquez. Santoyo Vázquez Juan Gerardo. ¿Verdad? Bien. Y quien falta ahorita es Yo, Cristian. Cristian. Déjame ubicarte. ¿Tu apellido es? Esquivel Ramírez, soy el quinto. Esquivel Ramírez. Activo, ya estás. Estamos los 4. ¿Sale? Ahora sí, guardar. Digo, porque ya ven que después se me pasa, porque como dijimos, se acaba la sesión y palo. Ahí está, ya dejamos de compartir nada más para pasarles lista y continuamos con la exposición. Pero aquí nomás veo a 2, a Cristian y a José. Bueno, pero sí estaba Gerardo, ¿verdad? Sí estuvieron ellos. Vamos a ver qué les pasó ahorita que regresemos. Si llegan, me los mandan para acá. Abrimos y nos quedamos en aquí. Seguimos. El ensayo no debe durar más de 2 minutos y medio, medidos desde que la mezcla entra al cono hasta que se enrasa la superficie.